señalaste algo muy importante que yo creo que tenemos que hacernos cargo, porque siento que aquí en Santiago tenemos una sensación de falsa seguridad, como que sentimos que la cosa ya pasó un poco, que lo peor ya pasó. En la zona central del país, efectivamente, el panorama es muy distinto a otras partes del mundo y principalmente al sur de Chile. Pero de cara al próximo mes, la situación puede cambiar. No lo digo yo, lo dice el propio ministro de Salud. A ver, el ministro Enrique París le presentó al presidente Piñera un plan de aquí a los próximos 30 días, en el que se pone en 3 hipotéticos escenarios. Un escenario que podríamos abordar como país, según la autoridad sanitaria, otro escenario más complejo y un tercer escenario que sería catastrófico. Pongan atención al siguiente audio del propio ministro de Salud. El primer escenario deseable no deberíamos tener problemas. El segundo escenario ya es mucho más complejo. Y el tercer escenario, que es el peor, que es el escenario que hemos llamado catastrófico, que es catastrófico para cualquier país en realidad, significaría que podemos llegar a tener 9.560 pacientes al día, en un día. Eso significa que tendríamos que ocupar o tener disponibles entre 3.400 y 4.200 camas, significarían 1.000 camas más. Un desafío gigantesco. Ese es el escenario más grave. Gracias a Radio Cooperativa, en donde el ministro de Salud conversó y explicó todas estas cifras. A ver, el escenario catastrófico que plantea el ministro París, de verdad es muy complejo de abordar, porque se trataría de instalar una cantidad de camas que ni siquiera en peor momento Entiendo tuvimos. que el MinSal maneja 3 escenarios posibles. Sí. Esa es como la estrategia, Sí. que es lo que él decía, ¿no? Sí. Y puede variar, es un arco. Puede ir, digamos, desde un escenario absolutamente contenido, donde las cifras son manejables por el gobierno central, hasta una situación que efectivamente haya que trasladar al paciente, haya que decidir sobre las camas o la dotación, digamos, de las UCI y la disposición de ventiladores. Yo creo que hay que prepararse para un elemento complicado la segunda semana de enero. El ministro París, estaba leyendo recién, mientras terminábamos la entrevista, a ir adelantando, también viene todo lo que es la planificación de las fiestas de fin de año, sí, con restricciones muy parecidas a las que tuvimos el 18 de septiembre. Sí. Va a haber también imposibilidad de movimiento, a lo mejor algunas cuarentenas dinámicas en algunos sectores entre el 24 y el 1 de enero. Lo que se quiere evitar es que una semana de alto flujo genere una ola muy, muy violenta. Yo creo que efectivamente va a haber un rebrote, eso va a pasar, porque el comportamiento de las enfermedades infecciosas como esta ha pasado en Europa, ha pasado en los Estados Unidos, va a pasar acá. Pero yo creo que con ciertas restricciones hacia el cierre del año se podría eventualmente entrar en un escenario menos catastrófico de lo que el ministro espera. Y me parece bien, y con esto cierro, de que el gobierno se ponga en 3 escenarios variables, porque eso hace pensar de que efectivamente tiene herramientas para enfrentar un escenario no tan difícil, pero sí un escenario que puede ser mucho más oscuro. Yo lo encuentro súper preocupante, porque nosotros hemos estado hablando de la segunda ola para marzo. No sé por qué tenemos la falsa sensación de que comenzó, estamos cerca del verano, que ya estamos en el veranito y el bicho se pone buena persona. Claro. Como que el COVID onda con el calor no funciona o no es tan dañino. Y eso no es una realidad. Y lo estamos viendo con las declaraciones de estos 3 posibles escenarios, leve, moderado y grave, que presenta el ministro París, y con una serie de informaciones que son bastante contrarias. Como por ejemplo lo trae hoy día el diario La Tercera. Dice, gobierno espera segunda ola por COVID para enero. O sea, se adelanta muchísimo. Y trabaja con 3 escenarios. El peor escenario que proyecta Salud considera 9.000 contagios diarios y el más deseable 3.000. Y hoy día estamos teniendo 1.200 diarios. O sea, estamos hablando de del doble y más. Nos estamos preparando con más anticipación, dice el doctor Enrique París. Pero al lado... ¿Qué sale al lado? La piscina Tupahue. Tupahue con aforo máximo de 140 personas. El alcalde Lavín estaba inaugurando otra piscina, la playa de la comuna de Las Condes. Los casinos, lo hablábamos ayer. Claro, entonces es como una doble... información súper contradictoria. Claro, una doble realidad. Exacto. Entonces, y eso confunde abrimos las piscinas públicas, la tercera edad puede empezar a hacer viajes interregionales, pero por otro lado la vacuna no va a ser para ellos, la vacuna estaría llegando las primeras semanas del próximo año, pero son puras contradicciones que se entregan en el mensaje. O sea, yo me quedo con este titular y digo, ¿qué estamos haciendo abriendo piscinas públicas? Claro. Con aforo de 140 o 100, cuando estamos esperando que de aquí a 2 semanas
haya un brote, un nuevo pic. Ni siquiera estamos hablando de marzo. Estamos hablando de 2 semanas Ahora. con un nuevo Sí. pic. ¿Y sabes, Juli, perdón, y voy al tiro contigo, Paola? Yo creo que el problema está en que el factor común entre ambas noticias, la segunda ola y la piscina abierta, que refleja un montón de otras cosas, es que la responsabilidad es nuestra. Claro. Si yo me cuido, si yo mantengo distancia, si yo uso mascarilla, esto no va a pasar. Puta, creo que es demasiado débil el argumento. Sí, bueno, eso iba a compartir. No sé si quizás es el momento que podamos conversar un estudio que nosotros acabamos de lanzar como Universidad Central en conjunto con la Universidad Diego Portales y que tiene datos bien interesantes de poder compartir en este momento de la conversación. Si quieren puedo usar la pizarra, si no podemos ir a los gráficos. Siéntase libre. Ustedes aquí me dicen. Póngase de pie si quiere ¿Sí? ponerse de pie, use la pizarra. nomás, Bueno, Paola, estamos- vamos entonces con la Dale nomás. pizarra. Mire, Nosotros te seguimos. el estudio fue realizado, primero señalar, como les decía yo, por la academia, pero sumamos organizaciones de la sociedad civil. Sumamos a Bicicultura, NoChat, a distintas organizaciones que nos aportaron en este estudio que fue realizado por Activa Research. Este estudio parte en Santiago, pero esperamos evidentemente extenderlo a otras partes. Se denomina Santiago ¿Cómo vamos? ¿Qué reflejó? ¿Y cómo vamos? Vamos bien mal. Primera pregunta que vamos a abordar desde la perspectiva que estábamos hablando recién de la cuarentena. ¿Cuánto creen ustedes, a ver en sus casas, cuánto creen ustedes que es el porcentaje, cuarentena, no me vaya a faltar una letra, de personas, a propósito de lo que decía Eduardo, que cumplen con la cuarentena, que desde su propio comportamiento y viendo el comportamiento de los demás, creen que cumplen la cuarentena? ¿Cuál creen ustedes que es el porcentaje? A ver. Yo creo, no sé, Imagino un que alto. 60%. Claro, bueno, 70% por lo menos. Julita estuvo viendo los números. Hay un 60%. No, ¿en serio? Siente al público en su No, piel. pero el público ahí. 60% es Es un de catástrofe dentro de mi amigo. incumplimiento. De incumplimiento. Así que es al revés, de incumplimiento. Esa es la percepción de que estamos incumpliendo. Ven que yo sabía que me iba a pasar eso. Incumplimiento. ¿Bien? Segunda pregunta que hicimos en el estudio. ¿Qué pasa con el distanciamiento físico? Ya. ¿Cómo creen ustedes que anda la percepción Chuta, ahí yo creo que a fallamos. propósito del estudio de Activa Research que estamos conversando? Menos, un 40%. Un 40% de O sea que que cumple o que incumple. Yo creo que la mitad lo incumple. Claro, La yo creo mitad que lo incumple, 50 diría el yo. 50 y 50. Yo creo que la gente percibe que un 40% lo cumple. Esto en el espacio público, en las calles, ¿ya? Claro. 1.707 personas entrevistadas en 40 comunas. 20%. Es un reflejo, ¿verdad? 20%. Yo voy con el 20% lo cumple. El 20% lo Sí. cumple. Ahí estamos entre medio. Del orden del 66%. Lo cumple. No, incumple. Ah, lo nuevamente. incumple. Incumple. ok. Incumple. O sea, estamos Por lo tanto, hablando un de la 34%, diferencia, claro. que es un poco menor, porque hay personas que dicen no pronunciarse, pero el 66% percibe incumplimiento en el distanciamiento físico. De nuevamente, incumplimiento. Y la última pregunta que hicimos relacionada, bueno, hay otra que es un poquito peor, que es qué pasa con esto, pero en nuestros temas que son importantes para las personas que todos los días la abordan en el transporte público. Es que ahí es muy Y se difícil. conserva la Lo que pasa es que, distancia y todo eso. mientras Paola termina ahí con los pilares del estudio, yo creo que la cuarentena, yo voy a ser un poquito abogado del diablo, yo creo que las cuarentenas son políticas muy medievales, son difíciles de cumplir, sobre todo en países como los nuestros. Y yo no quiero creer que la gente que incumple la cuarentena necesariamente sea porque no quiere estar en su casa o porque tenga que ir a Que no le mall gusta a comprar cumplir. algo. La gente no puede cumplir la cuarentena por una serie de factores que son mucho más complejos que simplemente el aburrimiento o el tedio, yo creo. Tiendo a pensar. Uno tiende a ver a lo mejor el entorno directo de uno, pero si uno mira en general una cuarentena muy larga, de 8, 9, 10 meses, de un año, es un desafío social tremendamente complejo. Es un desafío brutal, eso está claro, digamos. Y este desafío es aún mayor. Piensen ustedes en una hora punta del metro. Yo siempre le critico un poco al metro y le digo, pongan más señalización. Lo comparo con el metro de Valparaíso. El metro de Valparaíso El está Merval. lleno de uso de mascarilla. Además, el gesto técnico que tiene hoy día de permitir los fines de semana poder subir la bicicleta, a propósito que hablábamos de las Muy bicicletas, esas posibilidades no están acá en el metro de Santiago. Transporte público es del orden del 76% el nivel de incumplimiento. 76%. No se puede, no se puede. Y yo lo entiendo. Y José Antonio daba en un punto bien importante. Hicimos otra pregunta que tiene que ver a propósito de lo que estábamos hablando. ¿Usted estaría disponible, ustedes en sus casas, estarían disponibles en volver al confinamiento? No es una pregunta menor. Perdón. ¿Volver a la cuarentena total?
¿Usted estaría disponible en su casa? Esa fue la pregunta que les hicimos a los ¿Usted estaría encuestados. dispuesto a irse a cuarentena de nuevo? A irse a cuarentena, porque las cifras, porque el estado catastrófico del que hablaba el ministro podría darse. ¿Estaría ¿Y disponible? qué dijo la gente? Las personas dijeron un 60% que sí está disponible. Una mayoría, pero no es tan amplia tampoco. No es tan amplia, pero ¿saben lo que llama más la atención? Que las principales personas que están disponibles son las de estrato socioeconómico más bajo. Mira, Y aquellas que no viven en las comunas evidentemente más adineradas de nuestro país. wow. Entonces, eso es brutal, Son los más porque es afectados por la contraintuitivo, medida. porque uno llegaría a pensar, bueno, esa persona necesita ir a la pega porque necesita tener dinero. El cobre, entre otras Está cosas, muy arriba el cobre. hizo caer el dólar. Marginalmente está en 7.60, no lo veíamos bajar de 7.80 desde hace muchísimas semanas, porque en estas últimas 2 semanas, diría que en la última semana, en términos concretos, hemos tenido muchos anuncios en materia de vacuna. O sea, lo que ha hecho Pfizer de presentar al ISP una suerte como de solicitud de permiso para poder vacunar de emergencia, en paralelo al trámite que hace la FDA en Estados Unidos. Lo ha hecho tanto Pfizer como otra de las vacunas que ya terminaron la prueba de fase 3. Entonces, ¿qué es lo que muchos consideran? Ya la FDA dijo que en 2 semanas más, es decir, mediados de diciembre, va a revisar el requerimiento de Pfizer. Ya. Y lo más seguro es que si pasa la vacuna con los sellos de la FDA, el ISP no va a hacer nada distinto. Lo homologa de inmediato. Por lo tanto, ahí también el gobierno, me parece que a través del Ministerio de Ciencia o el mismo ministro París, tiene que ser claro en relación de la vacuna, porque estamos hablando de una vacunación para enero, estamos hablando de una vacunación para febrero. El ministro Cube dijo tenemos garantizado 16 millones de dosis. ¿Para cuándo? Yo sé que dependemos de la autoridad norteamericana en términos formales. El ISP no va probablemente a tomar ninguna decisión distinta sin antes escuchar lo que diga la FDA, que debe estar presionada también de alguna u otra manera por la transición política norteamericana. Lo más seguro es que Biden va a querer instalarse la Casa Blanca con una vacuna. Claro. Porque eso le descomprime una serie de temas automáticamente. Entonces también hay un tema político ahí. ¿Qué quiero decir? Que la confusión, que yo estoy de acuerdo con la Julia, que hay una suerte de descuadre entre lo que el gobierno dice y lo que hace en materia de permiso, pero esto está cruzado por el tema de la vacuna y probablemente porque el gobierno no sabe bien con qué verano se va a encontrar. Es que a eso voy. Hay que tomar con perspectiva y no sobre la marcha. Cuando se presentan estos 3 planes yo lo encuentro de verdad abismante, porque cuando vino el ministro París hace 3 semanas al programa, este no era un panorama para enero. Claro. Hoy día el panorama para enero, para la segunda semana, el peor panorama es 9.000 chilenos contagiados diariamente. De eso estamos hablando, cuando hoy día nuestros hijos están volviendo a clases presenciales. Claro. Esta semana mi hija y mi hijo Bueno, volvieron a pero la clases misma presenciales. semana- No fueron, Pero, Julia, evidentemente. Entonces, son como una serie de situaciones pero la misma semana el ministro contradictorias. Cube dice que tiene 16 millones de dosis garantizadas y que probablemente podrían concretarse vacunaciones masivas en unas 4, 5, 6 semanas. Pero Claro, frente a este pero- panorama en enero que nos espera para es que marzo. por eso que no se Lo entiende que pasa es que bien. No, eso, eso de ser concreto, que de ser real, que el ministro lo dijo acá en el programa, el ministro de París lo dijo, vamos a tener vacuna el primer trimestre. Nosotros Ya. quedamos peinados para atrás. Estamos hablando de enero-marzo. Claro, Claro. pero Estamos hablando Navidad que es ahora. el ISP ya tiene una solicitud de Pfizer. Sí. Que la va a tramitar en un mes. Ya en 2 semanas más se pronuncia la FDA. Pero bueno, ¿cómo el desafío del gobierno es lograr cruzar todas estas variables y diseñar una política pública única? Yo sé que estoy diciendo que es súper fácil decirlo sentado desde Lola No, Chile. pero eso Ustedes es. dirán, este pelotudo está sentado, No. le corre una brisa y habla. Claro. Bueno, Al contrario, y te lo digo como ex autoridad, o sea, en el fondo, lo que necesitamos nosotros, todas las personas, los que están en su casa, ustedes acá, es información. Es certeza. Es certezas. Sí. Y certezas de 3 escenarios me parece estupendo, pero de 3 escenarios que ojalá pasaran en 6 meses más y Claro. no en enero. Pero además, ojo, Entonces, que esos escenarios, ese es el esos problema. escenarios proyectados, Es la y información. a mí me queda la sensación de que son escenarios proyectados desde Santiago Centro, desde el Palacio de la Moneda o desde el Ministerio de Salud, pero no poniéndose en el lugar de, por ejemplo, Puerto Montt.